Bueno, este grupo está conformado por Katherine García, Peter Evaristo y mi persona, Dailenis Arbelo. Le vamos a estar hablando sobre la filosofía del libro de Job utilizando el método inductivo. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que hacen todo bien y aún así les va mal? De esto se trata el libro de Job. Mucha gente piensa que si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal. Es como una máquina de dulces. Echas una moneda de buena conducta y salen premios. Job rompe esa idea. Hoy vamos a ver paso a paso por qué este hombre lo perdió todo y qué tiene que ver esto con nuestra forma de ver la vida y la fe hoy en día. Número 1. Observación. El escenario y los hechos. Para entender a Job, primero debemos mirar los datos objetivos que presenta el texto. El personaje se describe a Job como perfecto y recto, no sin pecado, pero de integridad intachable. La integridad de Job. El texto usa 4 adjetivos: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es vital. La Biblia establece desde el inicio que el sufrimiento de Job no es consecuencia de su pecado, inhabilitando de entrada el argumento de sus amigos. El desafío espiritual. Satán lanza una pregunta retórica. ¿Acaso teme Job al Dios de balde? Aquí se observa el núcleo del conflicto. ¿Es la fe de Job un negocio o una entrega? Dios permite la prueba no para castigar, sino para vindicar su propia gloria y la sinceridad de Job. El conflicto celestial. El Satán, el acusador, desafía la motivación de Job sugiriendo que su piedad es solo un intercambio comercial por bendiciones. El detonante invisible. Job no sabe lo que pasó en el cielo. Él sufre a ciegas. Esto es importante porque nosotros como lectores vemos el panorama completo. La reacción de su esposa. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Esto resalta que Job no solo perdió dinero y salud, sino también su red de apoyo emocional. Se quedó solo. El silencio de los 7 días. Un detalle observado es que el juicio de los amigos comienza solo cuando abren la boca. El silencio inicial fue su único acto de verdadera compasión. La evolución de Job. Al principio, Job está en silencio y acepta todo. Eso lo podemos ver del capítulo 1 al 2. Pero después de 7 días, explota y maldice el día de su nacimiento. Lo vemos en el capítulo 3. Esto nos dice que era un hombre real, con sentimientos, no un robot de madera. La estructura. Job pierde sus posesiones, hijos y salud. Ciclos de debate, diálogos con Elifaz, Bildad y Zofar. Discurso de Eliú, una perspectiva sobre el sufrimiento como disciplina. Teofanía, Dios responde desde el torbellino. Epílogo, restauración de Job. Bendiciones, mi nombre es Katherine García y les voy a hablar sobre el punto número 2. Interpretación, la filosofía del libro. Aquí es donde el libro rompe con la teología tradicional de su época, la crisis de la teología de la retribución. Los amigos de Job sostienen una lógica lineal. Si sufres es porque pecaste, si eres bueno, prosperarás. Esta es la teología de la retribución. Ellos representan la religiosidad legalista. Su lógica es: Dios es justo, por lo tanto, si sufres, has pecado. En la interpretación, ellos limitan la soberanía de Dios a una fórmula humana. Para ellos, Dios es un esclavo de sus propias leyes de retribución. Al intentar defender a Dios, terminan calumniando al inocente. Job destruye esta premisa. Su sufrimiento es un falso positivo. Él sabe que es inocente de las acusaciones de sus amigos, lo que crea una paradoja filosófica. ¿Es Dios injusto o es el mundo más complejo de lo que pensamos? El clamor del Redentor, capítulo 19, 25 al 27. En medio de la desesperación, Job lanza una de las profecías más hermosas. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En la interpretación, aquí Job alcanza una comprensión que trasciende su dolor físico. Entiende que aunque no haya justicia en esta vida, hay un Goel, Redentor, Vindicador, que le dará la victoria final. Es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. La sabiduría versus la justicia. Cuando Dios responde, capítulo 38, no da explicaciones, hace preguntas. En la interpretación, Dios le muestra a Job que si él no puede entender cómo se sostiene el ciclo del agua o cómo se alimentan los leones, mucho menos podrá entender el porqué del gobierno moral del universo. La respuesta de Dios es: yo soy Dios y tú no. Y esto no es un regaño cruel, sino un descanso para Job. La carga del mundo no está sobre sus hombros, sino sobre los de Dios. Cuando Dios finalmente habla, capítulo 38, 41, no explica por qué sufrió Job. En cambio, le hace un tour por el cosmos mostrando criaturas como el Behemoth y el Leviatán. En el significado, el universo no es una máquina diseñada solo para las comodidades humanas. Hay belleza y caos que escapan a nuestra lógica moral. La justicia de Dios no es un algoritmo, es un diseño vasto donde el hombre no es el centro, pero sí el cuidado. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:3. Buenas, mi nombre es Peter Evaristo y les estaré hablando sobre el punto 3. Aplicación. ¿Qué aprendemos hoy? El estudio inductivo nos lleva a concluir que la fe no es un contrato, sino una relación. Desmantelar el juicio. El libro nos enseña a no asumir que la tragedia de alguien es consecuencia directa de su pecado. La empatía debe superar a la teología fría. La fe desinteresada. La pregunta de Satán sigue vigente. ¿Seguirás siendo fiel si perdieras todo? Job demuestra que es posible amar a Dios por quien es Él y no por lo que da.
Aceptar y confiar. Hay una paz que no viene de entender el por qué, sino de confiar en el quién. Conclusión. Al final del libro, Job no recibe una lista de razones por las que sufrió. Lo que recibe es el encuentro con Dios que le cambia la jugada. La fe no es un negocio. Job nos enseña que no debemos buscar a Dios solo por los beneficios o para que nos vaya bien. La fe de verdad aguanta cuando no hay premios. No lo sabemos todo. Dios le recuerda a Job que el universo es gigante y nosotros somos una pieza del rompecabezas. Aceptar que no tenemos todas las respuestas nos quita un peso de encima. Acompañar es mejor que juzgar. En pocas palabras, Job pasó de conocer a Dios por lo que decían otros a conocerlo por experiencia propia. El dolor no fue un castigo, fue un camino para entender quién es Dios de verdad. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.